Todas las personas del mundo tenemos nuestro primer trauma, ya sea que lo recordemos o no. No me acuerdo de nada. Y para mi suerte o mi desgracia, yo recuerdo todo muy bien. Recuerdo cosas desde que era una niña y muchos de esos recuerdos no son recuerdos bonitos. Quizá para otros videos sí me sienta cómoda usando este micrófono, pero para estos videos no me siento cómoda usándolos. No sé por qué, pero no. Así que bye micrófono, nos vemos. Si no estoy mal, creo que los youtubers antes ni siquiera usaban esto, así que bye. Hola, probando, hello, how are you? Fine, thank you, watch, and my name is Elena. Se escucha, vamos a ver si se escucha. Como ya lo dije en el primer video que subí, yo nací en Valledupar, Cesar, Colombia, pero la mayor parte de mi vida la viví en un pueblo que se llama Agustín Codazzi Cesar, y la otra gran parte de mi vida, no mucha, pero sí una gran partecita, la viví en Florencia, Caquetá. Mi papá nació en Magangué, Bolívar, y mi mamá nació en Agustín Codazzi Cesar. Ellos se conocieron en Codazzi Cesar por el trabajo de mi papá, y la historia que yo sé es que por ese mismo trabajo tuvimos que irnos a vivir a distintos pueblos del Cesar. Pero mis recuerdos empezaron a ser lúcidos cuando tenía como aproximadamente 4 años de edad. Y recuerdo perfectamente que vivíamos en Chimichagua, Cesar. Tengo recuerdos muy bonitos de cuando vivía en Chimichagua porque en el colegio en el que yo estaba hacían demasiadas actividades artísticas y yo era demasiado feliz, se lo juro. O sea, amo el arte desde que era una niña, lo acepto, amo el arte. Y cuando digo arte me refiero al arte en todo el sentido de la palabra. O sea, a mí en ese colegio me ponían a bailar, a cantar, a actuar, a colorear, a pintar, a lo que fuera. Y puede que yo no sea experta, pero realmente amo el arte en todo el sentido de la palabra. Vuelve el perro arrepentido. Oigan, es que definitivamente me di cuenta de que se escucha mejor así, porque los ruidos pequeños de alrededor definitivamente cagan el video. Así que, bueno, a lo que vinimos. Mi primer trauma. En el tiempo en el que yo viví con mi mamá y mi papá en Chimichagua, yo sí recuerdo que ellos peleaban, discutían, pero no fue hasta ese día que no sé por qué razón estaban peleando, pero las cosas se pusieron bien turbias y mi papá nos empezó a amenazar de, así es, de, a mi mamá y a mí, nos empezó a amenazar de, ¿y saben cómo? Esto se va a poner feo. Se puso en la entrada de la puerta para no dejarnos salir mientras nos decía cosas hirientes y nos sacó el fusil de su trabajo a mi mamá y a mí. Yo era una niña y me acuerdo de eso, recuerdo la cara de terror que tenía mi mamá y cómo mi mamá me tapaba y me protegía y yo nada más veía en los ojos de mi papá una ira, o sea, ni ira, eso era rabia, uy señor. Si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo y hoy me dejó traumada. Y ese fue mi primer trauma, causado por un hombre, específicamente por mi papá. ¿Papá? Entonces yo me preguntaba si el primer trauma de una mujer siempre es un hombre. Y yo soy consciente de que no todos los hombres son iguales, pero es triste que la mayor parte del tiempo siempre sea un hombre. Y ojo, yo no estoy diciendo que todos, pero a mis 22 años de vida me he dado cuenta de que la mayoría de niñas, niños y mujeres hemos sido víctimas de un hombre abusivo. Me entra mucho sentimiento. Yo cumplí los 5 años de edad estando en Chimichagua, pero a mi papá lo trasladaron por su trabajo a Florencia, Caquetá, antes de yo cumplir los 6 años. Y pues yo me fui a vivir a Codazzi Cesar con mi mamá en una casa donde vivían mi tío, mi tía y mi abuela. Al principio yo recuerdo que la vida en casa era buena. Mi mamá trabajaba como profesora, mi papá trabajaba y le enviaba dinero a mi mamá para mí, mi abuela trabajaba y yo era su consentida. Yo no sé ni quién es esa perra, hijueputa. Pero sin yo saberlo porque era una niña, mi tía tenía depresión. Y un día, sentadas en la mesa, porque yo estaba haciendo unas tareas, mi tía empezó a cortarse las delante de mí. Cuando yo vi que la sangre empezó a caer, yo llamé a mi mamá llorando. Le dije, mami, sangre, sangre, sangre. Y ellas empezaron a pelear.
O sea, mi mamá recuerdo que empezó a decirle, ¿por qué haces eso delante de la niña? Etcétera, etcétera. Se agarraron a pelear y desde entonces le tengo miedo a la sangre. Y es decir, no como que, me hago un puntico y ya, ay, voy a hacer un escándalo por una gotita de sangre. Es decir, le tengo mucho miedo a la sangre cuando empieza a salir en grandes cantidades, cuando no puede parar de salir. Incluso si yo me hago una cortada y la sangre no deja de salir, empiezo a temblar, me empiezo a poner mal. Le tengo mucho miedo a la sangre y es un trauma que al son de hoy yo no he podido superar. Le tengo de verdad mucho miedo a la sangre en grandes cantidades o cuando no puede parar de salir. Hermana, ¿estás bien? Y ese fue mi segundo trauma, causado por una mujer, específicamente por mi tía, pero no solo eso. También recuerdo cómo mi tía siempre tomaba pastillas para dormir y se enloquecía. Recuerdo cómo siempre llegaba la policía a casa a llevársela amarrada porque esas pastillas la ponían muy mal y siempre era un caos en esta casa. Entonces yo tuve que crecer viendo cómo mi abuela sufría por todo eso. ¡Ya no aguanto más! Yo era una niña y cuando somos niños no somos conscientes de muchas cosas. Simplemente observamos, callamos y absorbemos todo lo que vemos. Y aquí va mi tercer trauma causado por otro hombre, específicamente mi tío. Yo tenía que ver cómo mi tío le pegaba a una novia que él tenía. La maltrataba, la trataba mal, la denigraba. Tuve que ver muchas cosas que él hacía. Tuve que ver cómo mi abuela sufría porque él tomaba demasiado alcohol. ¡Rompa todo el mundo que invita a Pipedaza! Yo era una niña que estaba constantemente sola en casa y mi compañía yo la sentía en la televisión. Yo amaba las caricaturas de los 2000, amaba que mi mamá me comprara películas de Barbie, de princesas, porque antes se veía mucho los DVD, entonces yo era muy feliz cuando mi mamá me traía una película nueva, porque yo sabía que ella no iba a estar en casa, nadie iba a estar en casa, mi tío o mi tía que cuando estaban en casa no estaban pendientes de mí, entonces mi compañía era la televisión. Y las cosas empezaron a ponerse un poquito más turbias para mí cuando mi mamá supo que mi papá tenía otra mujer allá donde vivía. La historia que me cuenta mi papá es que ella fue infiel primero. Y la historia que me cuenta mi mamá es que mi papá fue infiel primero. ¿Qué es la onda? Nunca sabré qué fue lo que pasó en realidad. Pero lo que sí sé es que mi madre conoció a un hombre que sería su perdición, mismo hombre al que yo culparía toda la vida por el abandono y el maltrato de mi mamá. A medida que yo fui creciendo, hubo un punto en el que yo entendí que yo no podía seguir culpando a ese hombre por las acciones de mi mamá. Pero lo que sí es cierto es que ese hombre llegó a la vida de mi mamá en un momento en donde ella estaba muy vulnerable. Y no importa qué edad tengas, si un hombre narcisista, manipulador y violento llega a tu vida y tú no tienes ni pizca de amor propio, te aseguro que ese hombre te va a devorar viva mientras arrastras a las personas que te aman en ese proceso. Entonces, respondiendo a la pregunta del título del video, no, yo no creo que el primer trauma de una mujer siempre sea un hombre. Pero en mi caso lo fue. Y en el caso de millones de niñas, niños y mujeres, un hombre ha sido el causante de sus peores traumas y no se puede tapar esa realidad con un dedo. Así que chao, nos vemos en el próximo video. En la descripción les dejo mis otras redes sociales por si quieren seguirme. Síganme. Gracias, mis seguidores. Y recuerden siempre decirse a ustedes mismas y ustedes mismos, yo soy mucho más y soy mejor que todo lo malo que me pasó, porque las cosas malas no van a definir quién soy, pues yo nací para hacer luz y dar amor. Pinche perra, pues ¿de cuál fumaste, culera? Ay, qué muchacha tan cursi. Bye.